a estas actividades de educación ambiental que planteamos dentro de este programa en esta dirección. Así que bueno, muchísimas gracias por participar. Aparte de ser técnico, especialista en esta disciplina de la eficiencia energética, participás de la Fundación Amperes y sos también miembro de la organización APIET. Así que, bueno, muchas gracias por estar acá, bienvenido. Y gracias por la invitación y por el espacio. Bueno, también está Danilo, ¿que estás ahí, Danilo? Sí, hola, buenas tardes. Danilo, vos te podés presentar directamente. Sí. A ver, ahí habilito la cámara. ¿Me ven? Yo no me estoy viendo. Sí, te veo. Ahí estamos. Bueno, mi nombre es Danilo Castelli, yo trabajo en la Dirección de Ambiente, con los programas de residuos urbanos y con un incipiente programa de transición energética, ¿no? Y una parte de la transición energética que necesitamos es esta educación a toda la población, ¿no? Sobre estas nociones de eficiencia energética, de uso racional de la energía y de energías renovables, ¿no? Y en estas 3 charlas que vamos a tener, empezando este martes y siguiendo con los siguientes, también a partir de las 18 horas, Jonathan, con toda su formación, nos va a ayudar a introducirnos a esa noción. Bueno, muchas gracias. Bueno, como hace un ratito presentaron, soy técnico instalador en energías renovables, principalmente en lo que es sistemas térmicos y sistemas fotovoltaicos. Hoy vamos a centrarnos en todo lo que es energía renovable en sistemas térmicos, principalmente pensando en todo lo que es la eficiencia energética y la necesidad del humano en el progreso y en el desarrollo a atender a la eficiencia energética. Bien. Los ciclos de charlas, son ciclos de charlas de introducción, ¿sí? No son ciclos de charlas como si fuesen un curso. Lo necesario de entender en esto es por qué es la necesidad en el mundo de comenzar a tomar las energías renovables en serio, de comenzar a entenderlas y la necesidad de urgencia, por decirlo así, de buscar utilizarlas en el día a día, que es un desarrollo importante en la humanidad. Sabemos que los sistemas solares térmicos, conocidos también como termotanques solares, tienen diferentes estructuras, es decir, hay diferentes tipos, diferentes productos. Hoy vamos a centrarnos en, empezar a hablar un poco de lo que es la energía y el calor, que es un termotanque solar y un termotanque y un calefón, la diferencia que son 2 productos que los tenemos diariamente en los hogares, pero algunas personas que quizás no saben cómo se diferencian uno de otro. Recién empezaríamos a hablar luego por lo que es un termotanque solar, los pros y los contras de los diversos tipos de termotanque, por qué la importancia de aprovechar el recurso sol, y la ordenanza que está rigiendo en Villa Carlos Paz. Energía y calor. El término energía tiene diversas definiciones relacionadas con la idea de la capacidad de generar un trabajo, ¿sí? Generalmente lo conocemos mucho relacionado a eso. Cuando hablamos de energía siempre estamos pensando en un motor que consume, ¿sí? Un combustible y genera un trabajo. La energía también puede estar relacionada cuando pensamos en renovables, principalmente en el sol, cuando nosotros sentimos el calor del sol, pero también hay otras energías como la lumínica, otros diferentes tipos de energías que emite nuestro mismo sol. Y también tenemos cuestiones relacionadas a la energía como la tecnología y la economía, que hoy en día nos influyen mucho, más que hace unos días y unas horas que hemos recibido la grata información de que están aumentando los costos energéticos en nuestro país. Aumentó el gas, está por aumentar la electricidad de red,
ahora más que nunca nos vamos a ver ligados a atender a la energía renovable. Se escucha un ruido mío. ¿Por qué la energía y el calor están relacionadas? Bueno, básicamente el calor, para generar calor se necesita energía, ¿sí? La energía se manifiesta en aumento de la temperatura de los procesos en la transformación. Generalmente podemos entender el calor como la combustión de, por ejemplo, madera o carbón. También la podemos relacionar con el uso de la energía de red, ¿sí? Cuando nosotros hablamos también de calor, algunos utilizamos calefacción o algún elemento que, mediante sistemas resistivos, comienzan a generar un cambio térmico considerable. En nuestra vida cotidiana, lo más relacionado al tema de los termotanques solares y el consumo de energía es el agua caliente. El agua caliente es un recurso bastante complejo porque el agua en sí, si bien es un elemento muy necesario en la vida de nuestro planeta para desarrollarse la vida, prácticamente para cambiar de temperatura requiere mucha entrega de energía. Esto a nivel cotidiano termina siendo una iniciativa muy interesante porque si comenzamos a ser más eficientes y más eficaces en cómo aprovechar esa energía, cómo transformarla o cómo administrarla, terminamos teniendo un impacto monetario muy positivo a nivel hogar o a nivel industrial. Cabe destacar que todo lo que sea energías renovables se puede desarrollar en diferentes ámbitos y en diferentes aspectos, ¿sí? Puede ser tanto industrial, industria pequeña, industria grande, puede ser pyme, puede ser micro pyme o puede ser a nivel hogar. Bueno, ¿por qué la relación de eficiencia y eficacia, efectividad? La eficiencia es la capacidad de disponer de alguien o algo para conseguir el cumplimiento de acuerdo a una función. Esto sería una definición más bien humana, ¿sí? En el caso de la física, la eficiencia es un proceso de un dispositivo en la relación entre la energía útil y la energía invertida. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos un trabajo a realizar o una reacción a realizar y que nos requiere menos energía, va a ser más eficiente. Mientras menos energía nos requiera, más eficiente es el sistema o el elemento que estamos cuestionando. ¿Cómo lo podríamos relacionar a esto? Y podríamos tomar entre la eficiencia de diferentes vehículos, ¿sí? El tamaño de la cilindrada, que va a requerir más combustible o menos combustible para realizar un cierto espacio, es decir, el traslado del mismo vehículo a un cierto espacio a una misma velocidad. Si un vehículo me consume menos, va a ser más eficiente. Si un vehículo me consume más, va a ser menos eficiente. Lo podríamos también transversar a la diferencia entre diferentes tipos de vehículos, es decir, uno eléctrico y uno a combustión. Si bien uno de combustión puede tener más kilómetros en el tamaño de su almacenamiento de combustible, uno eléctrico no me va a generar un impacto ambiental directo o no me va a generar una contaminación por emanaciones de dióxido de carbono que el de combustión. Entonces ahí la diferencia de eficiencia va cambiando dependiendo del aspecto que queramos medir. La eficacia es la capacidad de producir el efecto deseado y la capacidad de cumplir un objetivo. ¿Qué quiere decir esto? Que si lo cumple o no el objetivo que nosotros queríamos de ese elemento o de ese producto o de la generación de ese producto, y la efectividad es el equilibrio entre la eficacia y la eficiencia. Esto es muy importante porque la efectividad, al ser un equilibrio, quiere decir que tiene que cumplirlo bien al objetivo que se le había marcado a ese producto, a ese objeto, y la medición del impacto o diferentes puntos de impacto nos va a importar muchísimo. Aquí agregué lo que sería la ciudad inteligente. No se concede como ciudad inteligente aquello que abarca mayor tecnología, sino que aquella que aprovecha y promueve el uso de todos los recursos que se disponen.
Los recursos, inicialmente uno siempre piensa como los recursos naturales a explotar o los recursos naturales a aprovechar. Pero también los recursos puede ser, por ejemplo, el recurso humano. El recurso humano, como por ejemplo en nuestra ciudad, que estamos aprovechando este espacio, es entregar conocimiento a la gente para que la gente comience a tener una opción de elegir, interesarse por el tema y comenzar a promover el tema. Es en ese caso, esta ciudad estaríamos ingresando ya a lo que sería una ciudad inteligente. Bueno, aquí podemos observar, si bien no se puede leer, porque bueno, la página no pude obtener una mejor foto de esta filimina, cómo se distribuye la energía y los diferentes tipos de energías a nivel nacional. Nosotros estamos en una provincia que es prácticamente el corazón del país, y tenemos varias producciones en diferentes partes de la nación, principalmente, por ejemplo, en el sur, la parte de gas, extracción de petróleo y otras. En nuestra provincia tenemos el aprovechamiento, bueno, de diferentes generaciones de energía, como por ejemplo la termoeléctrica o la termonuclear, y esto es un gráfico comparativo de las diferentes energías generadas en nuestro país y la potencia generada en nuestro país. Como podrán ver, el 61,1% es de térmico, ¿no? ¿Sí? Quiere decir energía eléctrica térmica generada por combustión de gas o de fuel oil, o tenemos también la térmico nuclear, que está acá, que es el 4,4%. Esto es importante conocerlo porque tenemos que entender que la energía que está disponible en nuestra red hoy en día es contaminante en una gran parte de su mayoría. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo yo si compro un auto eléctrico hoy en día y estoy confiado de que el auto no está contaminando, realmente no sería del todo correcto esa afirmación, ya que la energía que estamos consumiendo viene de combustión. Por ende sería prácticamente lo mismo. Bien, ¿qué es un termotanque y un calefón? La diferencia es bueno, como pueden ver en la imagen, tenemos la comparación de lo que era un termotanque, un calefón viejo, que es a combustión, ¿sí? Estos son de la época de mis abuelos, un poquito más lejos. Y luego tenemos los más nuevitos, convencionales y de todo tipo de tamaño. El calentador de agua es un dispositivo termodinámico, ¿sí? Utiliza energía para levantar su temperatura, es decir, para levantar la temperatura del agua. Puede ser tanto eléctrico como a gas, puede ser gas envasado, o puede ser, por supuesto, como vemos acá, uno que sea a combustión. La problemática que tenemos es que casi el 80% o menos de la energía consumida dentro de una casa proviene, específicamente es utilizada para depositarlo adentro de un termotanque o de un calefón. Quiere decir que si nosotros sacáramos el consumo de los aire acondicionados para calefacción, el 80% restante prácticamente es para calentar agua. Esto es un consumo bastante grande dentro de lo que es el común de un hogar, y ya podremos darnos cuenta más o menos de cuánto podríamos llegar a ahorrar en el cambio de tecnología. Bueno, ¿cómo funciona? Lo que es un termotanque es un almacenamiento de agua en donde vamos entregando la energía y vamos calefaccionándola, y lo que es un calefón quiere decir que va pasando un volumen pequeño de agua en unas estructuras donde recibe el choque térmico y va tomando temperatura a medida que se va consumiendo. Volvemos a tener el tema de eficiencia y eficacia presente y pasamos a los termotanques. ¿Por qué la necesidad de comenzar a cambiar de tecnología? Bueno, lo principal que se ha planteado en el mundo es la problemática del dióxido de carbono, y lo que está gestando esta problemática a nivel mundial, que es el calentamiento global. El calentamiento global quiere decir de que los gases de efecto invernadero se van acumulando, en su gran mayoría, en la capa, ¿sí?, de nuestro planeta, y van gestando una especie de efecto invernadero. Este efecto invernadero evita que la temperatura se disipe al espacio y comience a acumularse dentro de nuestro planeta, generando, bueno, lo ya conocido, cambios de temperatura, cambios del sistema del ciclado,
principalmente el calentamiento de corrientes de una forma diferente, principalmente de corrientes de agua y de aire. También hace un efecto en algunos lugares en donde comienza a dar, se comienza a observar que es el aumento de las concentraciones de agua, de lluvias tanto, o si no las sequías. Entonces comenzamos a tener lugares como por ejemplo nosotros, que estamos ubicados en una zona semiárida o una zona de lluvias pronunciadas en cierta época, comenzamos a tener lluvias más concentradas todavía y épocas de mayor escasez. Aquí estos dos tipos de termotanques solares que se pueden observar, uno es de tubo de vacío y el otro es de tubo de placa plana. La diferencia está en cómo el sistema captura la energía entregada por el sol y la va aprovechando, ¿sí? Los termotanques solares vienen de diferentes tamaños, pueden ser de 100 litros, de 150, 200, 250, 300, y hay algunas empresas que están manejando de 800 litros. ¿Qué es la diferencia principal entre uno y otro? Bueno, en la estructura, eso es lo más práctico, y en dónde voy a colocar o dónde voy a instalar los equipos. Los termotanques de placa plana generalmente son para lugares en donde tenemos nevadas, ¿sí? de frío más pronunciado. ¿Por qué? Porque la diferencia térmica no termina generando rotura dentro del equipo. En cambio, el de tubo puede llegar a generar una rotura significativa. Así se pueden llegar a romper los tubos por diferencia térmica. También los de placa plana generalmente suelen venir con, en vez de vidrio, la parte del frente, suele venir también de polímeros, de plástico, transparente. Entonces es más apta para zonas donde hay caída de piedra pronunciada. La parte interna de un termotanque solar está compuesta, bueno, por el tanque interior, un sistema de placa de aislamiento, y la parte exterior. ¿Por qué se hace esto? Bueno, fácil, es un sistema de almacenamiento de agua térmica, ¿sí? que ha tomado una temperatura, y si nosotros no tuviéramos ese sistema de aislamiento, comenzaríamos a perder la energía acumulada. En cambio, de esta manera queda totalmente aislado del sistema exterior. Bueno, esto es un tubo de vidrio. La mayoría de los termotanques generalmente que se conocen son de tubo de vidrio. Es un tubo de bicapa, ¿sí? En donde tenemos, bueno, el vidrio exterior, la parte interior, y una placa de absorción. ¿Qué es lo que hace esto? ¿Por qué una placa de absorción? Bueno, principalmente es porque la temperatura se ve más rápida, es decir, alcanza más rápido cuando tenemos algo de un cierto color. ¿Por qué sucede esto? Bueno, es una simple estructura física. Si nosotros colocamos algo blanco, reflecta, y si colocamos algo negro, absorbe temperatura. Bueno, esto sería una estructura convencional de una instalación de un termotanque de tubos de vidrio, vista desde la distribución del agua. Podemos tener, por ejemplo, que sería directo, ¿sí? Generalmente cuando hago instalaciones de termotanques solares, suelo aconsejarles a la gente que tenga este sistema de acá arriba que ustedes pueden ver, que es el termotanque de prellenado, y un sistema de mezclado o llave mezcladora, en donde el agua fría y el agua caliente de la salida se mezclan y uno puede direccionar a qué porcentaje. ¿Qué significa esto? De que yo voy a abrir el agua caliente y no me va a salir el 100% de lo entregado del termotanque. ¿Por qué? Porque en ciertas épocas del año puedo llegar a tener subas de temperatura de casi hasta 100 grados. Entonces, si yo abro el agua caliente y mi sistema de canillas no me permite mezclar lo suficiente, puedo llegar a quemarme. Y esto es un sistema de seguridad que se suele utilizar si hay niños o si hay gente mayor en la casa, para evitar esas quemaduras. Podemos llegar a tener quemaduras de segundo grado o tercer grado, así que es una temperatura bastante alta lo que suele llegar a un termotanque, y hay que tener un sistema de prevención. Bueno, aquí podemos observar cómo va afectando adentro el sistema. ¿Qué es lo que se explica principalmente en esta imagen? Bueno, cómo funciona
el cambio térmico dentro de los tubos y cómo se va almacenando en extractos dentro del termotanque, dentro de la estructura de almacenamiento. Como sabemos, el agua cuando tiene diferentes temperaturas se divide en extractos. ¿Por qué? Por diferencia de peso. Al ir incorporando temperatura va variando su estado molecular y va variando su capacidad de peso molecular. De esta forma, el agua caliente siempre tiende a subir sobre el agua fría. Entonces tenemos diferencia de extractos y cuando va calentando el mismo termotanque, no necesita nada que lo vaya moviendo, sino que la misma agua que va tomando temperatura va moviéndose y va almacenándose sola, cambiando de posición con el agua fría. Bueno, como les decía, en los termotanques de placa plana, si bien trabajan de una forma muy semejante, lo que varía es la estructura de absorción de la parte térmica, en donde es una placa que generalmente suele ser una chapa que está en contacto de pequeños tubos, y estos tubos van generando este intercambio térmico. Aquí, bueno, se puede observar una instalación de un sistema de un termotanque de placa plana. Bien, ¿por qué la importancia de aprovechar el recurso sol? Bueno, como habíamos dicho, generalmente tenemos esta importancia ecológica que moviliza a la mayoría de la gente, y estamos empezando a tomar conciencia del impacto del ser humano en el ambiente durante un cierto tiempo, principalmente ya comenzando desde la época industrial. Pero la principal necesidad es este requerimiento de empezar a ser eficientes y eficaces. Hay que pensar que nuestra vivienda no solamente es una gran inversión o una gran oportunidad, sino que también nos representa un espacio óptimo para poder llegar a tener nuestra propia energía y tender a lo que se llamaría una independencia energética. ¿Qué significa una independencia energética? Significa que yo ya voy a dejar de consumir de red para pasar a tener el control de mi propia energía. De esta forma, comenzaría yo a ahorrar, ¿sí?, en un cierto tiempo, luego de una inversión, por supuesto, y comenzaría a tener un mejor aprovechamiento de mi inversión, que puede ser el espacio superficial del hogar o el espacio que me cede, por ejemplo, la mayoría de las veces el techo, ¿sí?, que uno cree que solamente es una protección, pero también puede tener posibilidades de explotación. Bueno, el aprovechamiento energético de un sistema gratuito, esto es relativo, se le dice gratuito entre comillas por el hecho de que tengo que invertir para poder aprovechar esta energía. Bajo impacto ambiental, es realmente de bajo impacto ambiental por el hecho de que todos los elementos utilizados dentro de un termotanque solar son elementos de una duración de muy larga vida útil, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros lo cuidamos, lo mantenemos como se debe una vez por año, se le dan todas las observaciones requeridas, un termotanque solar puede estar viviendo entre unos 15, 18 a 25 años, y si distribuimos en ese tiempo lo que fue nuestra inversión, podemos sacar la cuenta de que estaríamos ahorrando mucho dinero. Bajo mantenimiento, ¿es un termotanque de bajo mantenimiento? Sí, es un sistema de bajo mantenimiento siempre y cuando tengamos en cuenta la calidad del agua corriente que tengamos en el lugar a donde se instala. ¿Por qué se aclara esto? Porque muchas veces se suelen instalar termotanques o equipos en lugares en donde tienen extracción de pozo y suelen tener agua muy salitre o agua muy dura, es decir, con mucho calcio. Y estos equipos suelen comenzar a acumular esas sales o ese calcio de manera interna y comienzan a cada vez ser menos eficientes, es decir, se comienza a calcitrar por dentro, comienza a tener poca capacidad de acumulación energética o poca capacidad de percepción energética, y comienza a caer su capacidad de recupero. En estos casos se suele desarmar el equipo, se lo suele limpiar, se le suele hacer una reacción con diferentes tipos de químicos y se lo vuelve a montar. Pero ¿qué pasa? Recién nos daríamos cuenta de que el equipo está dañado o está
calcitrado o con acumulación de sales luego de mucho tiempo. Entonces es recomendable siempre realizarle una observación o una especie de mantenimiento cada un año, en donde podríamos hacer pequeñas observaciones de si el agua de ese lugar de red es buena o no, si el agua de pozo es buena o no. Previamente siempre se consulta si se le ha hecho algún análisis al agua, si el agua es de buena calidad o no, de dónde proviene, etc. Bueno, como decíamos, el ahorro del recurso dinero es muy importante hoy en día, más en un país en donde tenemos variaciones económicas muy altas. Entonces es una forma de asegurarnos, ¿sí?, con el paso del tiempo, de que no estamos derrochando dinero, sino que estamos aprovechando un recurso que prácticamente lo tenemos todos los días, y cumple con las definiciones de eficiencia, eficacia y efectividad. Eso, bueno, como decíamos, la eficiencia y la eficacia y la efectividad están dadas por si el recurso es aprovechado de buena o de excelente manera, y si nos brinda los propósitos que queríamos lograr con él. Como les había dicho, la baja de consumo de gas natural y de gas envasado es lo que promueve la independencia energética. Y también agregar lo que sería la baja del consumo eléctrico, ¿sí? Hay muchos lugares en donde tenemos termotanques o sistemas de calefacción eléctricos y consumen de red. Como ya habíamos visto previamente, nuestra red hoy en día tiene un 61%, 68% de generación por sistemas de combustión. Esto es importante a tener en cuenta porque, bueno, ustedes sabrán que los sistemas de venta muchas veces nos dicen, no, es más eficiente porque utiliza electricidad y la electricidad es menos contaminante. Bueno, hay que tener en cuenta que la electricidad viene de generación por combustión. Les quería mostrar, bueno, este tipo de sistema. Este es un sistema de recolección de placa plana para una unidad habitacional de 50 departamentos. Este es uno de los sistemas que generalmente se suelen utilizar para este tipo de empleo. Aquí tenemos una acumulación de muchas placas térmicas, en donde son más o menos 26, en donde generan una acumulación de más de 3.600 litros de agua caliente que están disponibles para los 50 departamentos. Este sistema específicamente es de Córdoba, Córdoba capital. Está ya funcional hace aproximadamente 6 años. Se le hacen alrededor de los 3 a 4 meses una revisión previa siempre, por el tema de la calidad de agua. Se busca siempre mantenerlo a punto, ¿sí? Es un sistema que tiene un sistema de soporte paralelo con 3 calefones eléctricos, pero lo interesante es que este sistema nunca requirió el funcionamiento de los calefones en paralelo, lo que demuestra que no importa si es una casa o si es una industria o un complejo, pero siempre se puede aprovechar los sistemas de energías renovables. Principalmente en este espacio en donde uno diría, bueno, pero es un lugar muy grande. Bueno, tenemos una prueba de que aquí en la provincia, en la ciudad de Córdoba, se están ya utilizando equipos de gran tamaño. Bueno,